solo tú puedes y me haces sentir verdadero amor. ¿Cómo no he de buscar? He de humillarme si solo tú puedes y me haces sentir verdadero amor.
Le damos gracias a Dios, a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan por este medio. Siempre es una bendición poderlos usar de una forma correcta. Les pedimos que estemos orando unos por otros, estemos orando, clamando por aquellos hermanos que están pasando en este momento pruebas difíciles, que el Señor les dé fortaleza, que el Señor les ayude en todo momento. Así de que estemos orando unos por otros. Amén. Hay hermanos que están pasando pruebas y necesitamos estar orando por cada uno de ellos, orando unos por otros. Vamos al tema 3, amados hermanos. Seguimos en la serie Carta de los Filipenses. El tema 3 es humillación y exaltación. Humillación y exaltación. Así de que vamos a abrir en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Completad mi gozo. Bueno, oremos. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, porque una vez más nos das una oportunidad de poder, Señor, expresar tu palabra, Padre, rogándote, Señor, que nos ayudes, que podamos hablar tu palabra de una manera eficaz, comprensible, sana, Señor, porque es tu palabra, Señor. Te ruego también, Padre, por aquellos hermanos que están pasando pruebas, padecimientos, dificultades, que están en el momento difícil de sus vidas. Por aquellos hermanos, hermanas, te suplico, Padre, que les fortalezcas, que les ayudes en este momento difícil, Padre. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, los dos primeros temas que hemos abordado en esta serie Carta a los Filipenses abarcaron desde el capítulo 1, verso 1 al 30. Casi vimos todo el capítulo 1 y dimos dos sermones en ese capítulo. En el primer tema nosotros vimos que el apóstol Pablo está animando a los filipenses. El apóstol Pablo está en prisión y no quería que los filipenses se desanimaran, retrocedieran por la prueba que estaba pasando el apóstol. Entonces también vimos en el tema 1 que el apóstol Pablo ruega por ellos, porque esa es la forma correcta, esa es la forma sana, cómo debemos de acercarnos a Dios con rigor, con ruego, con clamor. Y ruega por ellos, ruega por los filipenses para que tengan o para que sigan teniendo comunión en el Evangelio. En el segundo tema, una vez que el apóstol Pablo los anima, los insta a que sigan adelante, recordemos que los filipenses eran bien colaboradores en todas las áreas. En el segundo tema, que abarcó desde el verso 12 hasta el verso 30, el apóstol Pablo, una vez que los anima, les dice que dentro del plan soberano de Dios, Dios permitió, y entendemos que Dios permite muchas cosas, hermano, que pasen en nuestra vida. Dios las permite, una porque es soberano, otra porque hay un propósito en todo ello, y a veces no lo comprendemos, pero hay un propósito. Entonces, nosotros vimos en el segundo tema que Dios permitió que el apóstol Pablo fuera a prisión, para que desde prisión el Evangelio hiciera un progreso, un avance. De una manera, a los demás hermanos que habían callado por predicar a Cristo por temor a las persecuciones, comienzan a recobrar ánimo y a hablar la palabra de Dios sin temor, cosa que ocurrió. Entonces, en el segundo tema, nosotros vemos que la iglesia había callado por ese temor a las persecuciones, había callado por el temor al encarcelamiento, había callado por el temor a las ejecuciones, y Dios no iba a permitir que su pueblo callara, no iba a permitir eso. Entonces dentro del plan soberano de Dios, Dios permite que Pablo vaya a la cárcel, vaya a prisión,
para que desde ahí hubiera un progreso en el Evangelio. El encarcelamiento del apóstol Pablo produjo que los hermanos tuvieran valor de no callar y predicar el Evangelio. El segundo tema lo titulamos tema 2, Carta a los Filipenses, el plan soberano de Dios. Amén. Ahora, en el capítulo 2, versículo 1, con el texto con el que comenzamos, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. El apóstol Pablo empieza a hablar sobre la humillación y la exaltación. Ahora, cuando el apóstol Pablo comienza en el capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo quiere que en los filipenses, amados hermanos, estén estas virtudes que acabamos de leer, que acabamos de nombrar. Y lo primero que dice es, por tanto. Por tanto, ahora, por tanto se refiere a lo anterior y a lo que les va a decir más adelante. Es decir, como quien dice, yo sé que se sienten desanimados, yo sé que se sienten desalentados, aunque les dejé saber que todo lo que ha ocurrido está dentro del plan soberano de Dios, y eso lo entiendo, dice el apóstol. Yo lo sé, yo lo comprendo, es así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice él, completad mi gozo. Es decir, a pesar de las dificultades que atraviesan, les está diciendo Pablo, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades que están enfrentando, les dice, yo quiero escuchar de ustedes que se sienten consolados. Yo quiero escuchar de ustedes que tienen comunión con el Espíritu Santo. Yo quiero escuchar, yo quiero saber de ustedes que todavía siguen siendo misericordiosos. Yo quiero escuchar de ustedes que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, todavía tienen amor, siguen teniendo amor. Yo quiero escuchar de ustedes que siguen teniendo afecto entrañable. Es decir, el apóstol Pablo, hermano, les nombra 5 cosas. 5 cosas que espera que tengan los filipenses y también nosotros, ¿verdad? Porque al leer la carta es también para nosotros. Él espera que estas 5 cosas lo tengan los filipenses a pesar de pruebas, a pesar de dificultades y a pesar de adversidades. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, no duda de que estas cualidades están en los filipenses a pesar de las dificultades que están atravesando como cristianos. Porque no puede ser, hermano, que por las duras pruebas que pasamos, porque todos pasamos pruebas, todos pasamos adversidades, todos pasamos dificultades, y no puede ser que por las duras pruebas que pasamos se nos borre la Biblia completamente. Se nos borre la Biblia de nuestro corazón. Ahora, mire qué cualidades nombra el apóstol Pablo. Número 1, consolación en Cristo. Número 2, consuelo de amor. Número 3, comunión con el Espíritu Santo. Número 4, afecto entrañable. Y número 5, misericordia. Es decir, todo esto, estas 5 virtudes, estas 5 cosas, cada cristiano lo recibe del Señor. Todo esto lo recibimos del Señor. Y si todo esto lo recibimos del Señor, eso quiere decir que todo esto lo tenemos que dar nosotros como cristianos. Lo tenemos que dar como cristianos. Ahora, hermanos, yo quiero explicar algo que me llamó mucho la atención. El apóstol Pablo espera que escuche bien, que en los filipenses estén estas cualidades que nombra el verso 1 del capítulo 2. ¿Por qué? Porque si estas cualidades no están en los filipenses y no están en nosotros, los filipenses y nosotros
No podremos, no podremos hacer lo que más adelante el apóstol Pablo les va a pedir a ellos y nos va a pedir a nosotros al leer esta carta. Es decir, si no hay comunión con el Espíritu, si no hay amor entre nosotros, si no hay misericordia en nuestras vidas, si no hay afecto entrañable en cada uno de nosotros, es por demás pedirle fruto a un árbol seco. Es por demás. Es decir, si no hay esas cualidades en nuestras vidas, es por demás que alguien tenga humildad. Si no están esas cualidades en nuestras vidas, es por demás pedirle a alguien que no busque su propio bien. Si no están estas cualidades en nuestras vidas, es por demás pedirle a alguien unidad. Es por demás pedirle lo que el apóstol va a nombrar en los siguientes versos. Entonces, este texto, hermano, es un texto clave para poder entender lo que sigue. Si nosotros no entendemos el capítulo 2, versículo 1, si nosotros no entendemos este texto, si nosotros no entendemos que estas cualidades deben de estar en nosotros, nosotros no vamos a entender el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. No lo vamos a entender. Entonces, este texto, amados hermanos, es un texto clave, es un texto importante de entender. Es por eso que tenemos que meditarlo, leerlo, escudriñarlo y que Dios nos confronte si esto no está en nuestras vidas. El capítulo 2, versículo 1. Porque si estas cualidades no están en nuestras vidas, jamás o no podemos hacer lo que el apóstol Pablo le pidió a los filipenses y nos va a pedir a nosotros al leer esta carta. Dice el verso 2, completad mi gozo, completad mi gozo. Nuevamente repito, si estas cualidades nombradas anteriormente no están en nuestras vidas, no vamos a poder hacer lo que más adelante se nos va a pedir. Pero si estas cualidades sí están en nosotros, entonces con alegría, con gozo, con entendimiento, podremos hacer lo que se nos va a pedir. Amén. Mire lo que nos va a pedir, mire lo que el apóstol Pablo le pide a los filipenses y nos pide a nosotros. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Otra versión dice, les pido que vivan en armonía, ámense unos a otros, pónganse de acuerdo en lo que piensan con mansedumbre. Fíjese cómo dice, pónganse de acuerdo en lo que piensan con mansedumbre y sean unidos. Ahora, pregunta, hermano, si no hay consolación en Cristo, si no hay comunión con el Espíritu Santo, si no hay misericordia entre nosotros, si no hay amor de Dios entre nosotros, si no hay afecto entrañable entre nosotros, ¿se podrá vivir en armonía? ¿Podrá haber unidad? ¿Podrá haber humildad? ¿Nos podremos poner de acuerdo en lo que pensamos con mansedumbre y como resultado ser unidos? No se va. Por eso vuelvo y repito. El capítulo 2, para entender lo que es la humillación y la exaltación, lo que algo nos pide el apóstol Pablo, como esto que acabo de leer, si nosotros no entendemos el capítulo 2, verso 1, no vamos a poder entender lo demás. No vamos a poder hacer lo que nos va a pedir más adelante. Entonces, si no hay consolación en Cristo, si no hay comunión, si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, si en mí no hay misericordia, si no hay amor de Dios en mi vida, si no hay afecto entrañable entre nosotros, ¿se podrá vivir con armonía? Definitivamente que no. ¿Podrá haber unidad? No. ¿Podrá haber humildad? Cosa que se nos va a pedir.
No, va a ser gravoso para nosotros eso. Va a ser gravoso. Ahora, mire, ¿qué significa la palabra consolación en Cristo? Consolación en Cristo. Es la primera cualidad que nombra el apóstol. Consolación en Cristo significa que Dios te consuela, porque ¿a cuánto Dios nos consuela? Dios nos consuela a todos, ¿verdad? Entonces, consolación a Cristo, en Cristo, perdón, consolación en Cristo significa que Dios te consuela para que puedas consolar a otros. Eso es lo que significa consolación en Cristo. Que Dios te consuela para que puedas consolar a otros. ¿Qué significa la palabra consolación del griego paraclesis, que significa confortar, consuelo, animar, orar por alguien o exigir? Como por ejemplo, hermano, levántate, hermano, sigue adelante, hermano, ya vas a pasar la prueba. Eh, por ejemplo, hay cristianos que a pesar de que pasan pruebas, hay cristianos que a pesar de que pasan pruebas, aún en medio de una prueba, Dios les da fortaleza de confortar, consolar y animar a otros hermanos. ¿Ok? Repito, hay cristianos que a pesar de que pasan pruebas, aún en medio de una prueba, Dios les da la fortaleza de confortar, animar, consolar a otros hermanos. En vez de decirle, en vez de recriminarle, en vez de sacarle los trapitos al sol, en vez de decirle, ya ves, te dije, por eso te pasó, en vez de decirle eso, en vez de desanimarlo, en vez de ponerle otra carga, le dice, hermano, ánimo, levántate, estamos orando por ti, tú sabes que Dios está contigo, eso es consolar en Cristo. Eso es consolar en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo quería saber que a pesar de las aflicciones que ellos estaban pasando, se estaban consolando en Cristo. ¿Qué otra cualidad nombra el apóstol? Consuelo de amor. ¿Qué quiere decir consuelo de amor? Vínculo perfecto. Es decir, que ese ánimo que alguien te da, ese consuelo, ese lloro por ti, lo hace por amor. Lo hace por amor, por amor. Lógicamente el amor, por el amor que Dios derrama. Otra cualidad, comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. Ahora, cuando alguien tiene comunión con el Espíritu Santo, hermano, a esa persona se le ve, no tiene que decirlo, se le ve. Se le ve en su forma de hablar, se le ve en su forma de pensar, se le ve en el momento que está pasando la prueba, se le ve en el momento que está pasando la dificultad, se le ve que tiene, a pesar de eso, se ve, alguien que tiene comunión con el Espíritu Santo se le mira. ¿Qué significa la palabra comunión? Del griego koinonia, que significa comunicación, participación, hablar o compañerismo. Es decir, al tener comunión con el Espíritu Santo, esto habla de que esta persona, aún en adversidades, tiene comunicación, habla con el Señor, tiene participación, lo adora, le exalta, estoy en una prueba, pero yo te adoro, Señor, yo glorifico tu nombre. Y él sabe que el Espíritu Santo es el Paracleto que lo está acompañando. Amén. Otra cualidad que nombra el apóstol Pablo. Si algún afecto entrañable. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la palabra afecto? Del griego cariño, amistad o amor por nuestros hermanos. Como quien dice, o como si dijera Pablo, ¿hay esto en ustedes? ¿Hay algún afecto entrañable? ¿De verdad hay una amistad sincera? ¿De verdad hay amor entre hermanos? O sea, eso es lo que les está, cuando dice el apóstol Pablo, si alguna consolación en Cristo, si algún afecto entrañable. Es decir, ¿hay esto entre ustedes? Otra cualidad. Si alguna misericordia. ¿Qué significa misericordia? La palabra misericordia significa compasión. No significa lástima, significa compasión. Es decir, compasión, sentir dolor por lo que está pasando algún hermano. Ahora, el apóstol Pablo espera que en los filipenses y en nosotros estén estas cualidades. Él espera eso. ¿Por qué? Porque todo lo mencionado anteriormente
lo reciben del Señor. Y si lo reciben del Señor, entonces lo tienen que dar a su prójimo. Por eso les dice, completad mi gozo. Es decir, ustedes den lo que reciben del Señor. ¿Qué recibimos del Señor, hermanos? Recibimos amor, recibimos misericordia, recibimos afecto entrañable, recibimos consuelo. Entonces, si esto recibimos del Señor, pues entonces esto es lo que tenemos que dar. Esto es lo que tenemos que dar. Ahora, mire lo que el apóstol Pablo les va a pedir. Porque se supone que el apóstol Pablo espera que eso haya en ellos, lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Y eso es lo que les pide que den. Y mire lo que les va a pedir mire lo que les va a pedir. Dice, completad mi gozo. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, esta palabra sintiendo es una palabra griega que es froneo, que quiere decir ser solícito, interesarse, tener una misma actitud. Es decir, el apóstol Pablo quería que a través de esas cualidades mencionadas anteriormente, la iglesia se interesara, la iglesia tuviera una misma actitud, fueran solícitos en buscar la unidad. Eso es lo que les está diciendo. Completen mi gozo. Quiero estar gozoso sabiendo que en ustedes hay misericordia, que en ustedes hay amor, que en ustedes hay, que en ustedes hay afecto entrañable. Completen mi gozo como sintiendo lo mismo, porque son espirituales, siendo unánimes, teniendo el mismo amor, que les interese como iglesia ser solícitos en buscar la unidad. Mire lo que le sigue pidiendo Pablo, el apóstol Pablo, versículo 3. No hagas nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Quién puede llegar ahí, hermano? Solamente aquel que tiene amor, solamente aquel que tiene comunión con el Espíritu, solamente aquel que tiene aspecto entrañable, ¿verdad? Dice, no hagas nada por contienda, no hagáis. Es decir, si has recibido el amor de Dios, si has recibido la misericordia de Dios, si has tenido comunión con el Espíritu, si has recibido afecto entrañable de parte de Dios, entonces no hagas nada por contienda o por vanagloria. No hagas nada por contienda o por vanagloria. No hagas las cosas buscando una gloria vana. No hagas eso, les está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, yo cuando escucho decir, hermano, es que Dios a mí me usa cuando yo predico, cuando yo canto, cuando yo oro, cuando yo hago, cuando esta persona se convirtió por mí, o esto yo lo he alcanzado, o lo otro, o es que mi fe... todo eso, hermano, es una gloria vana. Es una gloria vana. ¿Qué significa vanagloria? Del griego kenos, que significa vacío, significa hueco, significa plática vana o sonar hueco. Es decir, cuando alguien habla así, no hay nada de Dios en esa persona. No hay nada de Dios en esa persona. No hay nada de Dios. Dice el apóstol Pablo, al contrario. En vez de ser vanagloriosos, en vez de ser contenciosos, al contrario, sean humildes. Hacer las cosas con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como superiores a él mismo. Ahora, hermano, mire lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo. Nos está pidiendo que seamos humildes, estimando a los demás como superiores a nosotros. Eso no es cosa fácil de vivir o de hacer. Solamente aquel que tiene comunión con el Espíritu, solamente aquel, o solamente lo puede tener
aquellos que tienen las cualidades del capítulo 2, versículo 1. Solamente. ¿Qué significa la palabra humilde? Básicamente significa humillarte. Lo que significa humillarte. Ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando hay contiendas? Cuando hay contiendas nos cuesta humillarnos. ¿Por qué nos cuesta humillarnos? Porque nos cuesta ser como Cristo. A todos nos cuesta ser como Cristo. Entonces, si esas cosas no están en la vida de los filipenses, les va a costar. Les va a costar ser humildes. Les va a costar tener paciencia con otros hermanos. Les va a costar amar a sus hermanos. Les va a costar. Les va a costar. Verso 4 dice, mire, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Ahora, cuando yo estaba meditando en esto, hermano, comprendí que esto se tendría que convertir en un examen para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque si no hay amor de Dios en nuestras vidas, si no hay misericordia y a la primera falla, rápidamente, bueno, si no hay afecto entrañable, si no hay comunión con el Espíritu, entonces va a ser muy pesado ser humildes, va a ser muy difícil ser humildes, va a ser muy difícil tener el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser difícil, va a ser gravoso, va a ser pesado, porque a nadie le gusta que los humillen. Nadie dice, ay, yo estoy gozoso porque me humillaron. Nadie. Mas, sin embargo, es algo que nos pide el Señor, que seamos humildes. Entonces, si esas cualidades del capítulo 2, versículo 1, no están en nosotros, será complicado, hermano, será difícil, será pesado, será gravoso poder hacer lo que el apóstol Pablo les está pidiendo a los filipenses en los siguientes versos, y por consecuente nos los pide a nosotros también a leer esta carta. Será difícil ser humilde si no hay amor, si no hay comunión con el Espíritu, si no hay afecto entrañable. Será difícil, hermano, ser humilde. Será difícil amarnos unos a los otros, será difícil. Verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, fíjese, que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, en mi vida, en tu vida, ese sentir, esa cualidad espiritual que mostró el Señor Jesús, la humildad. Es decir, Dios quiere encontrar, hermano, en nosotros su humildad. Y el mayor ejemplo de humildad la mostró con hechos nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo quiere que ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que Él nos mostró con ejemplo, está en los filipenses y en nosotros al leer esta carta. Porque mire el estándar tan grande que nos pone el apóstol Pablo. Es decir, que esto está en tu vida. El mismo sentir de humildad que hubo en Cristo Jesús está en ti y en mí. El mismo. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjese el ejemplo que nos está dando el Señor. Se despojó. Y qué difícil, hermano, es a veces despojarnos ese orgullo, despojarnos ese yo, despojarnos el así soy yo. Qué difícil a veces es, hermano, despojarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no hay comunión, cuando no hay amor, nosotros no lo podemos vivir, no lo podemos manifestar en nuestras vidas. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, si él siendo Dios, si él estando en su trono se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, sintió dolores, cansancio, hambre, traición, nunca pecó y fue obediente. Si él siendo un rey, siendo Dios, nos dio el ejemplo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para que no haya ese sentir? Para que no haya ese sentir. Qué difícil es, hermano, por ejemplo, a una hermana someterse a su marido. Y no me diga que no, porque es verdad. Qué difícil es que se someta a su marido. No responderle como a veces le responden. Qué difícil es humillarse, entender que Dios tiene un orden. Qué difícil es someterse por amor a nuestras autoridades espirituales a veces. Qué complicado es someterse a la palabra, a lo que Dios nos pide. El Señor nos pide que seamos humildes, pero pero cuando no hay comunión en el Espíritu, cuando no hay afecto entrañable de verdad, cuando no hay amor, no podremos nosotros vivir eso, aunque sepamos Biblia. Verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, un día todos se van a arrodillar. Aquellos que no querían lo van a hacer. Un día aquellos que no creían van a reconocer y van a confesar que Él es el Señor. Ateos, todos van a estar delante de aquel gran juez, gran soberano Dios y tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. Dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, el apóstol Pablo sigue dando esas recomendaciones, sigue pidiendo que los filipenses, amados hermanos, muestren una actitud cristiana, muestren de verdad que son hijos de Dios, muestren que son humildes, muestren esas cualidades que Dios le da a uno cuando tenemos comunión con el Espíritu, que no somos contenciosos, que no somos vanagloriosos, amados hermanos, sino que hay humildad en nosotros. Entonces el apóstol Pablo sigue exponiendo, por eso dice, por tanto, es decir, lo que les dijo y lo que les va a seguir diciendo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿qué es ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? No dice cuidar vuestra salvación, porque muchos sacan, es que la Biblia dice cuidar vuestra salvación, no dice eso, dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice ocupaos. ¿Qué significa la palabra ocupaos? Esta palabra ocupaos viene del griego que quiere decir lograr, conseguir, significa obren, significa hagan, significa poner en práctica, significa vivir. Es decir, ocupaos está hablando de poner en práctica lo que el apóstol Pablo les está pidiendo. ¿Por qué? Porque estas cosas que les está pidiendo tienen que ver con la salvación. ¿Cuáles? Las de los contextos. Que nada hagáis por contienda, que nada hagáis por rivalidad, que nada hagáis por vanagloria. Al contrario, sé humildes.
que tengan comunión con el Evangelio, que mantengan la unidad, que consuelen a otros, es decir, que logren, consigan, que hagan esto en sus vidas. Eso es lo que quiere decir ocupados en vuestra salvación. Que consiguen, que obren, que vivan, que pongan en práctica. Que pongan en práctica. ¿Qué van a poner en práctica? La humildad. ¿Qué van a poner en práctica? El tener comunión en el Evangelio. ¿Qué van a poner en práctica? La unidad en la iglesia. ¿Qué van a poner en práctica? Que se consuelen unos a otros. ¿Qué van a poner en práctica? El amor. Eso es lo que le está diciendo. Ocúpense en eso. Logren eso. No hagan nada por contienda. No hagan nada por vanagloria. No. Busquen lo espiritual. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, le está diciendo, ustedes como iglesia pueden lograr, pueden conseguir, pueden vivir, pueden poner en práctica lo que les estoy diciendo, que ser humildes unos con otros, tener amor unos con otros. Dios, amado hermano, trae cambios en la vida de nosotros a través de las diferencias que tenemos entre hermanos, a través de las pruebas que pasamos, a través de las dificultades. Dios trae cambios, Dios tiene poder para traer cambios. Mas sin embargo, uno tiene que ocuparse, tiene que esforzarse, tiene que tratar de poner en práctica. Amén. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Versículo 13 dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. Fíjese, es Dios en sus hijos. O sea, nosotros no lo podríamos hacer si no estuviera el Espíritu Santo en nosotros. Porque es Dios en nosotros. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, el Espíritu Santo, amados hermanos, nos impulsa a buscar lo espiritual. Por eso nos redarguye, nos amonesta, nos consuela, nos fortalece, nos dice es tiempo de orar, nos dice es tiempo de ayunar, nos dice es tiempo de leer la palabra, nos dice no hagas esto, nos habla tanto el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, está diciendo que el Espíritu Santo nos impulsa a buscar lo espiritual. El Espíritu Santo produce que nos ocupemos de lo espiritual. Versículo 14 dice, haced todo. Mire, hermano, mire lo que dice, todo, haced todo, sin murmuración nuevamente. Es decir, si no hay amor, si no hay comunión con el Espíritu y lo que ya hemos estado nombrando, no podremos hacer las cosas sin murmuraciones y contiendas. Cuando no hay comunión con el Espíritu, las cosas que vamos a hacer, ya sea en la obra del Señor, ya sea visitar a un hermano, no las vamos a hacer como las tenemos que hacer. No podremos hacer las cosas sin murmuraciones y contienda. Entonces cuando dice, verso 14, hacer todos sin murmuraciones y sin contiendas, está diciendo que si no hay amor, si no hay comunión con el Espíritu, no podremos hacer las cosas sin murmuración y sin contiendas. Pero si hay amor y si hay comunión en el Espíritu, entonces vamos a poder hacer todo sin murmuración y sin contienda. Recordemos que el primero que escucha la murmuración es Dios. Es Dios. Verso 15. Mire lo que quiere Dios de nosotros, para que seas irreprensibles. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta palabra resplandecéis en el griego es phaino, que significa brillar, visto o mostrar. Es decir, si tienes comunión con el Espíritu,
Eso quiere decir que entonces se te tiene que ver que eres irreprensible, se te tiene que ver que eres humilde, que eres sencillo, que no eres vanaglorioso, que siempre le estás dando la honra a Dios. Se te tiene que ver que te estás consagrando en medio de una generación que cada vez va de mal en peor, de una generación maligna y perversa. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Es decir, dice Pablo, vivan esta palabra, la que les está diciendo los contextos, sean humildes, tengan amor unos con otros, vivan esta palabra. A pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de los desánimos, a pesar de las persecuciones, sean humildes. No pierdan el amor hacia Dios, no pierdan el amor hacia su prójimo. Entonces, cuando Él le dice, asido de esta palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, le está diciendo, vivan esta palabra, atiendan lo que les estoy diciendo. No dejen de creer en la palabra de Dios. Vengan pruebas, vengan tempestades, vengan tribulaciones, vengan desánimos, lo que vengan. Ustedes sigan creyendo en la palabra de Dios. Verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozáis y regocijaos también vosotros conmigo. Ahora, yo quiero volver a repetir esto, amados hermanos. El texto clave para entender todo esto que acabamos de leer es el versículo 1 del capítulo 2. Porque si no entendemos, si no tenemos esas cualidades en nuestras vidas, entonces va a ser muy gravoso de entender y de hacer lo que Dios nos pide a través del Espíritu Santo. Una persona que no tiene comunión con el Espíritu Santo, una persona que no tiene misericordia, una persona que no tiene amor o paciencia con los hermanos y solo anda en contiendas, murmuraciones, definitivamente no podrá tener humildad, no podrá tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús, a donde todos nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a ser. tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario.